quiero que Dios, antes de abrir su Biblia, usted tiene que estar orado y pedirle a Dios que Él le hable a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra, perdone. Amén. Leemos la palabra, entonces participemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Se lee así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Una vez más el 50. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, queremos elevar una oración de agradecimiento por la valentía, el amor, la decisión de nuestro autor y consumador de la fe, de haber llevado en su cuerpo todo el peso de la ira de Dios para perdonar todos nuestros pecados, como dice el libro de Hebreos, de una vez y para siempre. Señor, sabemos que somos pecadores y que nadie, Señor, cumple a cabalidad la ley. Gracias por ese sacrificio perfecto, y como lo dice tu escritura en el capítulo 9 de Hebreos, ese sacrificio no fue ofrecido en un templo terrenal que era la figura de lo celestial, sino que fue ofrecido en el cielo, Padre, para ser el sumo sacerdote quien intercede por nosotros, en quien nos amparamos para poder hallar gracia delante de ti, y que podamos un día estar en el cielo junto a todos aquellos que han creído en ti y que prometiste, Jesús, diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, una vez más te oramos en reverencia como tú te lo mereces, y te pedimos que ates esta noche los pensamientos, los sentimientos de este inútil predicador, para que tu palabra cumpla el único propósito, Señor, el cual es edificar a tu iglesia. Edificar significa, Padre bendito, que vas a construir algo nuevo en la vida de cada uno de aquellos que nos llamamos tus discípulos, aunque eso implique, Señor, que nos quites ciertas cosas que no son de tu agrado. En el nombre de Jesús, regálanos, Señor, una vez más un pueblo sediento de tu palabra, y que pueda escucharlo todo y retener lo bueno. Y luego, Señor, vendrá el desafío de practicar tu palabra, no solamente oírla. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor, iglesia. Sentimientos encontrados. ¿De dónde, pastor, tomó este título? ¿Sabe? Algunos teólogos, usted dice ahí Mateo, el Evangelio según San Mateo va dirigido a judíos convertidos. Entonces dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, la hora sexta es la hora 12 para nosotros, el mediodía. Para el judío el día comenzaba la hora 1 a las 6 de la mañana para nosotros. Luego a las 3 de la tarde pues fue que él expiró. Entonces algunos dicen que, bueno, Mateo dice que hubo una oscuridad total, o sea, el sol se quedó oscuro, hubo un eclipse de tantas horas, de 3 horas, y dicen que Dios no resistió el contemplar y ver el daño que en ese tiempo los hombres le hicieron al Señor, a su Hijo amado Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios. Entonces dicen, Dios le dio la espalda. Y me imagino ese conflicto entre
ver el sufrimiento de su Hijo amado Jesús y verle a usted y a mí, reconociendo que ese sacrificio nos iba a dar salvación. Por un lado, digámoslo así, tristeza; por otro lado, alegría. O sea, dos sentimientos a la vez, viendo el sufrimiento de Jesús, pero a la vez viendo la salvación de muchas almas, viendo que un día usted iba a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, viendo que usted un día iba a levantar su mano, quizás iba a recibir a Cristo en la calle, iba a recibir a Cristo por medio de una predicación de una radio, no sé, pero ese mensaje de salvación que nadie lo ha podido callar, porque aún si mataran a todos los cristianos, las piedras hablaran de que Jesús vino a morir por todos los pecadores. Amén. Siguieran hablando. Ahora, este mensaje tiene como propósito el que puedas valorar. Oye bien, este mensaje persigue el que tú puedas valorar el gran amor que Dios tiene para tu vida. Que no solo lo creas, sino lo valores. No solo lo conceptualices, sino que lo vivas. Que Dios realmente te ama, ya que permitió que su Hijo unigénito sufriera cruento dolor hasta la muerte, para ponerle fin a todos tus pecados. Oiga bien, tienes que valorar el amor de Dios, porque permitió tanto dolor, tanto sufrimiento en su Hijo, para ponerle fin de una vez y para siempre a todos tus pecados, y así puedas tú y yo obtener la vida eterna en el reino de los cielos. Porque pues de alguna manera todos, el ser humano está constituido por tres cosas: tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Unos tienen demasiado cuerpo, amén. Ok, entonces mire, el cuerpo se va al polvo porque somos del polvo, así lo dice la Escritura, amén. El espíritu, el que le da a usted vida, el que a usted le convence que hay un Dios sobrenatural al cual usted no le ha visto, vuelve a Dios. Y su alma, diga alma, su alma, mi amado, es indestructible, pasará a un estado eterno. Pero hay dos lugares para su alma: el infierno, oiga bien, y el cielo. El infierno no solamente está destinado para los malos, también habrá gente buena ahí en el infierno. Porque la salvación, dice la Escritura, que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación, oiga bien, de todo ser humano es a través de la fe que ponga en nuestro Señor Jesucristo. Más nada menos nada. Pablo decía que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Dígale pecador al que está a la par suya. Ay, niño, le va a decir, sí, todos somos pecadores, todos. Ahora mire, cuentan una historia, creo que ya la he mencionado, muy bonita, que vale la pena para darle realce a este título. Había un hombre, un pastor, dando una charla en un auditorio de una universidad, y dijo: conocí a un padre que un día se fue a pescar con su hijo, un padre creyente, y tenía un amigo al cual lo querían llevar a la iglesia, querían que recibiera a Cristo como su Salvador personal. Y él se resistía, no quería congregarse, no quería saber de Dios, pero le gustaba mucho la amistad de su hijo. Y un día planearon ir de pesca y se suben a su yate. Yo quisiera tener un yate, amén, gloria a Dios. Y se suben a su yate y van mar adentro, y se levanta una gran tormenta, y no se dan cuenta que en esa gran tormenta solo había un salvavidas. Aquella gran tormenta zarandea el yate, el barco, y se empiezan a alejar los dos jovencitos que cayeron al agua. Y de repente el hombre, el padre, solo tenía un salvavidas y no hallaba por cuál de los dos decidirse.
y le hizo una pregunta a su hijo. Hijo, le dijo, perdone la redundancia, si tú murieras este día, hijo, ¿a dónde iría tu alma? Papá, tú sabes que yo creo en Cristo, me iría al cielo, le dijo. Entonces el padre replicó y le dijo, hijo, allá nos vemos. Y le tiró el salvavidas a aquel que no había recibido a Cristo. Prefirió que su hijo muriera, oiga bien, para salvar a aquel que recibiera una oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. En el auditorio se levantó alguien y dijo, eso es mentira. No es mentira, yo soy ese joven que fue salvado ese día y ahora soy proclamador de las buenas nuevas de que Jesús perdonó todos mis pecados. Gloria a Dios. Si usted y yo hubiéramos estado ahí con uno de sus hijos, yo salvo el mío, oiga. Hermana Anita, ya nos vemos. ¿Qué sentimiento más encontrado, verdad? Pues así un día se vio Dios. Triste, como le dije, por ver a su hijo desechado, maltratado, flagelado, crucificado, viendo en agonía cómo él moría, pero también vio su vida. Vio que un día usted iba a tener la oportunidad de que su nombre fuera inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, estos capítulos o algunos estos días son conocidos como la semana de la pasión de Cristo. Y quisiera decirle que Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal demostró cuatro grandes virtudes. En su vida, en su ministerio terrenal, Jesús demostró cuatro grandes virtudes, que por eso es que nosotros nos llamamos ser cristianos, porque imitamos las obras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso nos decimos nosotros, llamamos cristiano. Yo no imito las obras del famoso Gandhi de la India, el gran pacificador. ¿Por qué, pastor? Porque él ya murió. Mi Cristo vive y vive para siempre. Yo no sigo el budismo, sino que sigo a Cristo. Y él me enseña a mí, oiga bien, cuatro virtudes que también nosotros debemos de imitar. La primera que él demostró, mis hermanos, es una obediencia absoluta hasta el final de su objetivo. Una obediencia absoluta. Está en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, orando, pidiendo, y le dice al Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y yo sé que en tus manos está el poder de evitarme esto que me va a acontecer. Pero dice una expresión, no se haga mi voluntad. Si tú te dices llamar cristiano, en primer lugar, debes de reflejar una obediencia absoluta a tu Cristo hasta el final. Ni un amén, no me importa. Una obediencia absoluta, porque muchos nos vamos a enfrentar en situaciones donde Dios no es que no te quiera contestar, simplemente tiene otro propósito para tu vida. Hay oraciones donde Dios no es que no pueda, no quiere. Puede ser que no sea el momento, puede ser que no sea el tiempo, puede ser que Él te está formando, te está forjando tu cristianismo en esa petición. Está probando tu paciencia, está probando tu tolerancia, está probando tu confianza que le tienes a Dios. Porque muchos somos buenos para alabar a Dios en las buenas, y en las malas, como una mujer fatua has hablado, le dijo Job a su esposa. Solo en lo bueno he de alabar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito, dijo Job, cuando lo había perdido todo. ¿Qué demostró Jesús en su ministerio? Una obediencia absoluta.
¿Qué es lo que Dios también quiere que nosotros imitemos? Número 2, también demostró que caminó hasta el final bajo la voluntad de Dios. Déjeme decirle que cuando escribía esto, ¿cuántos de los que aquí están un día hemos experimentado salirnos de la voluntad de Dios? Pastor, ¿y cómo noto yo que me he salido de la voluntad de Dios? Primero, tus acciones no te dan paz. Segundo, podemos hablar de tus fracasos. Te saliste de la voluntad de Dios. Mire, el Señor nunca se salió de su propósito. Qué triste muchas veces. A mí me ha tocado en estos 6 años que llevamos en el tabernáculo de Hollywood, tristemente ver con mis propios ojos cómo algunos se han salido de los propósitos que el Señor tenía para sus vidas. Ejemplo, pastor, porque están bien serios, amén. Pregúntese por favor, porque somos raros los que nacimos aquí en este país, y ahí casi todos los veo yo con el izote o con el nopal, amén. Mire, dígame usted, recuerde ese día que usted se vino de su país. ¿A qué venía? ¿A conseguir marido? ¿A qué venía? ¿A conseguir mujer? O sea, venía y dijo, yo voy porque quiero algo mejor. Y pensemos aquellos cuadros, aquellos miembros de la iglesia de Cristo, donde dejaron su pareja y tristemente no soportaron, que no es fácil. No es fácil estar tanto tiempo con la vieja separado, amén. Y más en el tiempo de frío, uno le dan ganas de agarrar una colchetripa, pues. Y empiezan, y veo cómo fracasan. Y mire, pastor, yo llevo 4 años ya aquí, y mire, espero en el Señor que yo un día mande a traer, y que no sé qué, de repente me empiezan los chambres. Porque sabe, nosotros los cristianos tenemos el don de lengua, ¿sabía eso? Ligerito se corre toda la bola. Ya sabes de la hermana fulana, cállate, ya tiene marido. Ligerito se corre. Y de repente mira el hermano fulano, y decimos esta expresión, pateó el alambre. ¿Y qué le pasó? No se aguantó. Pero por lo menos se buscó una soltera, no con una casada del sinvergüenza. Se salió de los propósitos que Dios tenía para su vida. Dios, el propósito de Dios para tu vida es tenerte bien. Pero si no te sales de sus propósitos, si no te sales de tus propósitos, y el mejor ejemplo que tú tienes es Jesús. Recuerda cuando Jesús quería ir a Jerusalén y Pedro se lo quiso impedir. Le dijo, Señor, ningún mal te acontezca, no vayas a Jerusalén. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que, hermanita, si usted es casada y le sale un gavilán de aquellos, por favor dígale, apártate de mí, Satanás. Ni un amén. Mire, estas le van a decir sí. Apártate de mí. Hermano, por favor, si a usted, es que está muy de moda esto. ¿Sabe? Está muy de moda el adulterio, está muy de moda la fornicación, está muy de moda el liberalismo, está muy de moda el cristianismo light. ¿Cuál es el cristianismo light? Una no es ninguna. Está muy de moda si Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es importante, oye bien, que te mantengas bajo la voluntad de Dios, bajo los propósitos de Dios. Es importante, no se salga. Yo siempre pongo este caso quizás en las familias, en los matrimonios, porque el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Usted no me va a dejar mentir, hermana, no diga amén porque se la va a sonar su marido. Digo sí o no, que ya han tenido pensamientos de dejar a su viejito. Amén, gloria a Dios. Y conseguirse uno más joven. Piense por favor, y dan ganas, pero ¿qué lo lleva a usted a sostener su matrimonio? Las promesas hechas a Dios. Pelear por su familia, pelear por su matrimonio. Entonces vea, porque no quiere salirse de la voluntad del Padre. Número 3,
Jesús nos demostró grandes virtudes en su ministerio. Otra es que Él buscó siempre en Dios la dirección y la fortaleza. ¿Me está oyendo? Algunos tienen problemas. ¿Y dónde se refugian? Se refugian en el alcohol, se refugian en la música, se refugian en la droga, se refugian en la amante, se refugian en cualquier otra cosa. Pero los cristianos tenemos que correr al autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que correr. A Él corre el justo. ¿Y qué dice la Biblia? Y será levantado. Entonces en momentos de dificultad Jesús buscó la dirección en Dios, buscó la fortaleza en Dios. Esa semana, ese día que fue apresado, oiga bien, no fue fácil. Dice que sus gotas eran como sudor de sangre. Hermano, empezó, dice la palabra, a tener miedo y a angustiarse, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Su naturaleza humana lo hacía tener sueño, tener hambre, se reía. Bueno, su naturaleza humana empezó a afligirse en gran manera por todo lo que iba a enfrentar. Pero en esos momentos, oiga bien, buscó la fortaleza en Dios. Yo quiero que el día que usted tenga problemas con su pareja, tenga problemas en su trabajo, tenga problemas legales, tenga problemas con lo que sea, su refugio sea Dios. Solamente Él. A Él correrá el justo y será levantado. Haga de Dios su refugio. Haga de Dios su refugio. Haga de Dios su refugio. Que la palabra lo sostenga. El triángulo del éxito es importante en su vida de fe. 3 ejemplos que vamos llevando, que nos da nuestro Señor Jesucristo y que nosotros imitemos. En primer lugar, una obediencia absoluta. En segundo lugar, caminó bajo la voluntad de Dios. 3, buscó la dirección y fortaleza en Dios. Y número 4, cumplió la ley por nosotros. Miren, mis amados, yo le quiero invitar a que por favor se vuelva un practicante de la fe y no un religioso. ¿Me está oyendo? Que si va a andar una Biblia, que la luzca orgullosamente. Que si va a andar un uniforme, que se sienta orgulloso y no un sinvergüenza del evangelio. Y esto va también con nosotros los pastores, porque hoy los están agarrando en los moteles. Acaban de agarrar uno por allá en nuestro país, enmotelado. Qué tristeza. Hermano, por favor, vuélvase un practicante de la palabra. No al 100, porque nadie puede al 100. Pero estamos llenos de religiosos sinvergüenzas en la casa de Dios. ¿Me está oyendo? Estamos llenos de pastores sinvergüenzas, ladrones que lo único que quieren es dinero para su vientre. Bueno, sinvergüenzas, adulterios que tarde o temprano salen a la luz. Personas que realmente no piensan en el daño que le están causando al ministerio del Señor Jesús. Y que no estamos para juzgar ni pensar por qué se metió, por qué se enredó. Le estoy diciendo que sea practicante de la palabra de Dios, no un religioso. Amén. He venido bravo de San Francisco. Es que fui a la calle Castro, hermanos. Mire, para los que están viendo este video, la calle Castro, donde solo hay señorita. ¿Y de dónde? Pero bueno, mire, mis amados, los sentimientos encontrados. ¿Por qué Dios se controló y no actuó para defender a Jesús del daño que el hombre le hizo en la cruz? ¿Por qué Dios se controló? Algunos acá nos controlamos. No hemos sido presa de escándalos ni nada, porque, por ejemplo, piense usted, si usted ahorita, pensemos en aquellos hermanos que tienen residencia en el MacArthur, amén, ¿se controlan o no se controlan? ¿Y por qué se controlan? Porque le pasa como la ranita René. En eso se acuerdan que aquí están de paso y se les olvida estar peleando. Mire, ¿por qué
¿por qué Dios se controló y no actuó? ¿Sabe que cuando llegaron a apresar a Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú no sabes que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Cada legión constituía más de 6,000 soldados. ¿Tú crees que no puedo mandar a llamar a ángeles para que me defiendan? Allá en 1 o 2 de Reyes 12 con el rey Ezequías, que un solo ángel mató más de 120,000. El día que usted tenga problemas con la suegra, mande a traer un ángel, hermano. Amén. Mire, con uno. Y esa muchedumbre dijo: ¿tú crees que no? Mi Dios no me puede defender. Pero vamos a ver, oiga bien, cuatro motivos por qué el Señor se controló y permitió que a Jesús le hicieran daño. 4 motivos por qué Dios no se metió, por qué Él lo permitió. En primer lugar, mis amados, por el amor que nos tiene. ¿Me está oyendo? ¿Por qué Dios no se metió? Porque si Dios a Jesús lo bajaba de la cruz, usted y yo estaríamos condenados en las llamas del infierno. No habría solución para el pecado. Hay un versículo tan precioso, hermoso, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Si hay alguien que te ama, es Dios. Si hay alguien que te ha demostrado que te ama, es Dios. Aún desde el vientre de tu madre te ha amado. Con amor eterno te ha amado Dios. Hay algunos versículos tan importantes que suenan en mi corazón, y uno es que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Que a conciencia Dios, por sus acciones y por mis acciones, no nos debería de amar. ¿Me está oyendo? Si no, pregúntele a las hermanitas que resentidas andan con Chepe. Pastor, yo siento que amo a ese hombre, me ha resentido tanto. Amén. Buen ejemplo, ¿no cree? Hermana, vuelva con su marido. Ay, no, pastor, yo con ese hombre ni loca. Mejor ese que me está saliendo ahorita. Vaya, no. Mire, fíjese, ¿por qué Dios no detuvo el daño que le estaba haciendo el hombre? Por el amor que nos tiene. Por el amor que nos tiene. Todos sostenemos, si Judas, en lugar de irse a justificar con aquellos hombres principales, hubiera llegado a la cruz y decir: Señor, perdóname, me dejé llevar por mi avaricia. Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador, perdóname. Jesús en esa cruz, con que salvó al que estaba a la par, ¿cómo no le hubiera dado una oportunidad a Judas? Qué triste que Judas no corrió a la cruz, porque el amor de Jesús en su vida y en mi vida, hermano, nos seguirá amando eternamente, porque nunca deja de ser su amor en nosotros. ¿Sabe qué también resuena en mi corazón? La palabra que el amor cubre multitud de pecados. A ver, deme un amén las parejas. Solo uno. A ver, ¿cuántas cosas no se han perdonado? Vieja, ¿te acordás aquellos $500 que teníamos guardados? ¿Te acordás que los íbamos a ocupar para tal cosa? Me emocioné y compré un celular para mí. Semejante infeliz. A ver, hermanas, ¿nunca han tenido esposos mentirosos? Vieja, ¿te acordás que te dije que yo no tenía hijos por fuera? ¿Te acordás? Sí. Pues después de estos 20 años te tengo una sorpresa. Tengo 3 más.
Y al principio se retuerce la mujer como ligosa mal amarrada con sal. Pero en eso se acuerda que ya también se le fue la juventud y se le pasa. Vení otra vez, le dice al hombre. Hermano, ya dejando la broma, créame lo que cuando uno ama, perdona. Cuando uno ama, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Piense todas las ofensas que Dios nos ha perdonado a nosotros. Hermano, ¿usted cree que Dios no lo ha perdonado? No diga sus sinvergüenzadas, pero ¿cree usted que Dios no lo ha perdonado? Hermano, ¿usted cree que Dios no lo ha perdonado? No me la vaya a contar. Con solo la cara que anda, ya sé que usted, hermano. Hermana, ¿cree que Dios no nos ha perdonado? ¿Usted cree que yo no pasé por ahí, por todo lo que... Pues claro, yo parezco un angelito, pero tengo las mías. Amén, dijo alguien por ahí, mire qué sinvergüenza. Y aún así, con esas faltas, Dios nos sigue amando. Aún con esas cosas que hay veces, no sé si a usted le ha pasado, pero dice, ay, yo me siento no sé cómo, indigno, dice uno. Y las hermanas, yo me siento de las dignas. No, hermana, usted no es digna, oiga. Y nos sentimos indignos, y más sin embargo nos comprendemos que por eso Jesús murió así en una cruz, porque el Señor no rechaza a nadie. El Señor no rechaza a nadie. Escribía un pensamiento esta tarde cuando estaba preparando este mensaje. El amor es el sentimiento más bello que no se alcanza a comprender en su plenitud. El amor de Dios es tan bello, mis amados, que no lo podemos alcanzar a comprender a su plenitud. Porque Dios nos ama. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, piense qué tan pecador es usted. Y le voy a cantar esa alabanza. Pecador, ven a Cristo Jesús. Di el que está a la par suya, pasá, dígale por favor. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios se controló y no actuó? Por el amor que te tiene, por el amor que me tiene. En segundo lugar, Dios se controló porque quería ponerle fin al pecado. Yo quisiera recomendarle que se dé la tarea esta noche a leer el capítulo 9 de Hebreos. Qué misterios más grandes los que hay ahí. Pero solo le voy a leer uno, 9:26. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Quiero explicarle esto. En los tiempos de la ley, una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio, el de la expiación, una vez. Y esa sangre de animales, diga animales por favor, ese sacrificio, esos animales, entraba un labraco, un depósito, el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero y era la comprobación de que el cordero había sido sacrificado y había perdido la vida. Entraba, el tabernáculo estaba dividido en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, oiga bien, se encontraba el menorá, que simboliza la presencia de Jehová. Enfrente del menorá estaban los panes de la proposición y habían 12 torres representando las 12 tribus de Israel. Y enfrente, para pasar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso, donde eso aromatizaba todo el lugar. Y de ahí había un velo para entrar al lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo podía entrar nada más el sumo sacerdote, y entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Entonces, esa sangre que llevaba de un animal
entraba el sumo sacerdote y la rociaba en el altar del arca del pacto. Ahí habían 2 querubines y adentro de esa arca estaban 3 cosas: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y una vez al año. Ahora viene el escritor de Hebreos y dice: si la sangre de esos animales cubría los pecados, ¿cuánto no más la sangre de Cristo? Amén. ¿Qué vale más, la sangre de un animal o la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué permitió? ¿Por qué se controló y no defendió al Señor en la cruz? Porque tenía el propósito de ponerle fin al pecado. En tercer lugar, ¿por qué se controló Dios en la cruz? Para reconciliarnos con Él. Otra de las cosas que Jesús vino a hacer es a reconciliarnos con Dios, habiendo estado, dice Pablo, en delitos y pecados. Cristo nos reconcilió. El Señor, mis amados, quiero leerle esta cita en Colosenses 1:20. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, en tercer lugar, Dios se detuvo, no defendió a Jesús, porque quería reconciliarse con usted y conmigo. ¿Desde cuándo Dios anda buscándote? ¿Desde cuándo Dios anda queriendo hacer las paces? ¿Desde cuándo? Pregúntese, por favor. ¿Desde cuándo el Señor te está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo? ¿Desde cuándo el Señor te está diciendo: hijo, ponele un alto a eso, hombre? ¿Desde cuándo te está diciendo: hijo, salite de eso? ¿Desde cuándo te está advirtiendo y te dice: yo no he venido a condenarte, yo he venido a que nos reconciliemos? Yo no te ando buscando para condenarte, yo he venido para que hagamos las paces. Qué bonito el acto de Dios en su vida y en mi vida. Por favor. Y en cuarto lugar, para terminar, ¿por qué Dios se controló y no actuó? Hermanos, porque Él quiso cambiar la ley por la gracia. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis amados, ¿por qué Dios detuvo, se controló y no actuó defendiendo a Jesús en la cruz? Porque Él quería cambiar la dispensación de la ley por la gracia. Hermanos, Jesús hizo un sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. Su sacrificio no fue solamente terrenal, sino que también celestial. Y ha alcanzado desde hace más de 2000 años. Esa sangre preciosa ha venido perdonando pecados, restaurando vidas, cambiando la mente y el corazón de muchos. Y podemos tener ese maravilloso Espíritu Santo en nuestro corazón, donde ya la ley no solamente la necesitamos escrita, sino que la tenemos en nuestro corazón. Y que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor no se detuvo porque tenía un plan maravilloso. Y ese plan era cambiar la ley por la gracia. Ya no es por cumplir la ley, ahora es por creer en Cristo Jesús y su sacrificio allá en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.
Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.